Y veremos también que nos brinda la nueva estructura de Erasmus. El siguiente punto se refiere a la coordinación entre los agentes implicados. Celebramos reuniones anuales a nivel de asociaciones y de centros. Y la jugada suele ser que en estas fechas, por ejemplo, a la hora de presentar, nos reunimos antes de presentar los proyectos al OAP para ver qué es lo que se está planteando y se proporciona la mayor información posible sobre el OAP, o si alguien ha presentado un proyecto con una puntuación muy alta y otro ha presentado un proyecto similar pero con una menor puntuación, intentamos hacer reuniones de buenas prácticas para que el que ha conseguido una alta puntuación explique al otro qué hay que hacer para mejorar esta puntuación. Pero como veréis, este planteamiento es muy autónomo. Es decir, la Administración proporciona una especie de caldo de cultivo, una herramienta. Por otra parte, están las asociaciones que se coordinan, pero lo más importante son los propios centros, el profesorado de los centros realizando proyectos. Y desde esta perspectiva, a los estudiantes muchas veces cuando piden una beca y nos pregunta cuáles son sus derechos, le decimos que tiene que acudir al centro, porque es el centro el que tiene una estrategia, un planteamiento de internacionalización, es el centro el que solicita la beca, la asociación le ayuda, la administración también, pero hay que se considera diferentes criterios la aprobación de todas las asignaturas, un nivel lingüístico mínimo, etcétera, una serie de criterios que permiten, si se cumplen los mismos, participar en los centros de internacionalización de cada centro. Así que no se aboga por la movilidad per se, sino porque los centros cuentan con sus respectivos proyectos. Es por ello que estamos aquí, porque hay diferentes centros que estáis interesados en desarrollar algunos proyectos con Piremo, también tenemos representantes de Languedoc, Midi, Aquitania, etcétera, y el objetivo sería que los centros se pusieran, se conocieran. Hemos proporcionado un foro para ellos y veis que podéis desarrollar proyectos conjuntos, fantástico, y nosotros intentaremos prestaros nuestra asistencia. Nuestra idea es que en los próximos 2 años se muevan unos 130 estudiantes de centros públicos, pero también de cara a los centros concertados estamos considerando prestar ayuda desde otros proyectos. No es tan fácil, pero no es una vía cerrada. Este es nuestro criterio. Veis que tenemos diferentes niveles de interlocución y de iniciativa. Sigue en castellano. Pero el objetivo es el caldo de cultivo, es decir, generar un entorno de internacionalización en los centros de estudio. Estamos en un proceso de reflexión porque hemos hecho muchas movilidades, tenemos muchos centros involucrados. Estamos en Bilbao y cuando nos hacemos los bilbaínos decimos que somos los mejores, pero estamos en un momento de reflexión para centrarnos en la calidad. Hemos hecho muchas cosas y quizás es momento de hacer una parada para reflexionar y ir puliendo las cosas. Y en ese sentido el Piremop es una muy buena oportunidad para desarrollar diferentes trabajos con diferentes organizaciones. Y además parece que la financiación va bien. Y en ese sentido, desde la perspectiva del Gobierno vasco, tenemos un marco estable de 2 años para poder desarrollar diferentes proyectos. Así que, en este caso, afortunadamente, el problema no es tanto la financiación, sino que los centros se unan y desarrollen proyectos interesantes. Creo que soy el que más me he extendido, pero lo que tenemos en mente o previsto es una perspectiva muy amplia.
tanto de cara a los formadores como a los estudiantes y profesorado. En estos momentos, todas las puertas están abiertas a diferentes tipos de proyectos y a medida que estos vayan desarrollándose, iremos encajándolos. Y tenemos un interés muy amplio. Acabamos de acceder a Piremov este año y los niños pequeños siempre tienen esta curiosidad y creo, por tanto, que deberíamos continuar con esta perspectiva. Sin más, muchas gracias a todos y a todas.